Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Surge una pregunta. Si el tiempo se va tan rápido, ¿estamos preparados para envejecer? Porque aún aquellos muy jóvenes que nos hacen favor también de escucharnos, ya que en este programa hay niños y jóvenes que nos hacen favor de oír el programa, y que les puede parecer que ese periodo de la vida está muy distante, así como este primer trimestre se va en un abrir y cerrar de ojos, así se irá prácticamente el segundo, y el tercero y el cuarto. Y cuando nos demos cuenta, pero de igual manera, cuando nos demos cuenta, llegamos a la tercera edad. ¿Estamos preparados para envejecer? Este es el tema del día de hoy en nuestro programa. Y nos acompaña, obviamente, un queridísimo amigo y, obviamente, un especialista en el tema, el doctor Felipe Martínez Arronte. Él es médico, especialista en medicina interna, también especializado en geriatría y tanatología. Y así como existe la pediatría, especializada en esos primeros años del desarrollo de la persona, pues es la geriatría y la gerontología la dedicada y especializada en los últimos años de la vida de las personas. ¿Estamos preparados para envejecer? Bueno, el doctor Felipe Martínez Arronte, a quien le agradecemos enormemente su participación en el programa, seguramente nos va a contestar a esa pregunta y en todo caso nos va a decir cómo sí estar preparados. Felipe, como siempre, me da un enorme gusto recibirte, abrazarte con todo cariño, con esta amistad que nos une de tantos años, y hoy que nos acompañas con esta pregunta que seguramente a todos nos cabe en la cabeza cuestionar. Gracias, Rosita. Buenas tardes. Te agradezco la invitación y yo también correspondo a esa amistad de tiempo y por eso estoy aquí con muchísimo gusto, ¿sí? Es un tema que a todos nos compete y te la dejamos como tal. ¿Estamos preparados para envejecer? Sí, yo creo que no estamos preparados para envejecer y esto es debido a varias razones. Yo creo que si bien hay que decir que no estamos preparados y que como tú ya mencionabas, la geriatría y la gerontología, ciencias que estudian, por un lado la gerontología, el proceso del envejecimiento, que el envejecimiento es un proceso que no lo debemos de considerar como una enfermedad y que quizás a mediados del siglo XX todavía en muchos sitios de todo el mundo se hablaba como el llegar a esta etapa era llegar forzosamente lleno de problemas, lleno de enfermedades, que aún se llega a esta etapa con estos problemas, pero se equiparaba a la vejez como una enfermedad. Hoy en día sabemos que no podemos equiparar a la vejez como una enfermedad y también se habla la gerontología, que como ya mencioné, que estudia todos estos aspectos de envejecimiento. Y cuando hablamos de envejecimiento, nos debe de quedar muy claro que tenemos que verlo desde un aspecto, en una forma integral, no únicamente envejecimiento en el aspecto físico, de los cambios que vamos presentando con los años, sino también el envejecimiento compete a nuestra psicología y también a nuestros aspectos sociales. Entonces el envejecimiento lo tenemos que ver en el aspecto físico, psicológico, social y espiritual. Entonces, de alguna manera, cuando se estudia, por un lado, el proceso de envejecimiento, de todos estos cambios que vamos presentando, se dice, por un lado, en qué momento comienza este proceso y realmente para muchos dirían que pensarían que podría comenzar cuando se llegan a cumplir 60 o 70 años y no. Los expertos, los estudiosos en el proceso biológico del envejecimiento saben y mencionan que este proceso comienza desde que nacemos, porque desde ese momento nuestro organismo comienza a presentar un sinnúmero de cambios y todos estos cambios se van traduciendo con los años precisamente con este proceso de envejecimiento. Hay cambios importantes que se demuestran inclusive en la segunda etapa de la vida del ser humano. Entonces el envejecimiento no comienza cuando ya entramos a la etapa de la vejez, que es otro aspecto, a la etapa de la vejez, y eso por
por acuerdos y por propuestas de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, propusieron que se hablara de la etapa de la vejez a partir de los 60 años, pero nuestro envejecimiento no comienza a los 60 años, comenzamos mucho antes, ¿sí? Y todos estos cambios que vamos presentando, como ya dije, también tienen una repercusión importante en el envejecer, todos estos cambios que vivimos a lo largo de nuestra vida, como son nuestras pérdidas. Las pérdidas tienen un impacto importante en el ser humano a lo largo de toda su vida, y eso se va a traducir en un envejecimiento también psicológico, por ejemplo, y social. Realmente que tenemos que ser mucho más conscientes de esta preparación que todos requerimos, porque, queridos amigos, todos, la enorme mayoría, pues vamos a llegar a esa etapa de la vida, y es una etapa que puede ser también de la mayor plenitud. ¿Estamos preparados para envejecer? No, no estamos preparados, y no nos damos ni siquiera cuenta que el proceso llamado vejez no se inicia a los 60 años de edad. Desde pequeñitos, desde que nacemos, ya empieza un proceso de cambio, transformación y deterioro. Y esto es vejez. Pero también nos dice el doctor Felipe Martínez Arronte que nos tenemos que quitar de la cabeza esta idea de que llegar a la vejez es forzosamente llegar a la enfermedad. Sí, hay un deterioro físico, pero no tenemos por qué llegar a un deterioro caótico. Y también nos dice que hay que contemplar el otro aspecto, la parte psicoemocional, que tiene que ver con las experiencias vividas y sobre todo aquellas que han sido dolorosas. Felipe. Así es. Hoy en día que se ha aprendido más acerca de este proceso y que tiene una importancia en este campo, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto social, porque de alguna manera el que la persona a lo largo de su vida no cubra sus necesidades en el área psicológica y social, va teniendo también repercusión en su área física. Cuando nosotros hablamos de la salud de la población de edad avanzada, vamos observando que todos los cambios que va presentando, no solamente en su esfera física, también en su esfera emocional y en su esfera social, van a tener repercusión unos en otros. O sea que es cuando nos damos cuenta de abordar al ser humano en forma integral, de alguna manera a lo largo de la vida. En otras épocas de su vida quizás no se le ha dado importancia, no le damos la importancia, pero es justamente cuando ya abordamos a una persona que ya tiene más de 60 años, como al no cubrir necesidades en su esfera social, cuando tiene problemas económicos, cuando tiene problemas de vivienda, cuando tiene problemas de que vive solo, de que no tiene ese acompañamiento de la familia, de los amigos, cómo se van a afectar también sus otras esferas, la esfera emocional y la esfera también física. Entonces de ahí que de alguna manera nosotros tenemos que considerar o reconsiderar cómo estamos desarrollando nuestro propio envejecimiento a lo largo de nuestra vida, porque si bien a una persona joven, a un adolescente, a un estudiante inclusive de la universidad le preguntamos ¿cuántos años te gustaría vivir? Muchas veces para ellos una persona de 50 años ya es una persona de edad muy avanzada y dicen, me gustaría llegar hasta los 50 porque no quiero llegar a vivir más años, ¿sí? Porque en los escasos estudios que hay a este respecto hablan de alguna manera que la imagen que se tiene de la vejez no es una imagen muy aceptada por el resto de la población. Entonces nadie, sobre todo en los adolescentes, no desean llegar a vivir muchos años. Entonces aquí lo que se considera es resignificar precisamente esta etapa de la vejez en la que el ser humano se vaya preparando, pero desde que es niño, adolescente, adulto, aceptando a esa etapa como una etapa y por qué no decirlo como la mejor etapa de la vida del ser humano, pero cuando llegas lleno de satisfacciones, lleno de pues riqueza, y continúes viviendo, pues de alguna forma
desarrollando otras partes que quieres desarrollar en tu propia vida, donde ahí justamente en la etapa de la vejez a los 60 y más años de edad, se va a tener un potencial importante para que la persona siga desarrollando, siga creciendo en sus esferas, pero principalmente en su esfera espiritual, donde va de alguna manera a enriquecer inclusive a los que estén a su alrededor, pero por eso también es importante que los otros grupos de edad, aparte de que se preparen buscando un resignificado de esta etapa, compartan y acepten a las personas de edad avanzada, porque ese es el problema. No aceptamos muchas veces a las personas de edad avanzada con el pretexto de que ya no nos entienden o que ya no les entendemos, ¿sí? Y ese es un problema que no debería de existir y que hoy en día, que en México es un país que ya tiene una población de edad avanzada muy importante y que ya ha envejecido, de alguna forma ya es prioritaria esta población y entonces tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo para prepararnos y sobre todo desde etapas tempranas, ¿sí? Aquí también valdría la pena señalar que parte de esa no preparación, de no aceptación, está muy de la mano el que existe un miedo a envejecer y porque también está muy ligado al miedo a morir. Se ha estudiado esto y se ha correlacionado para muchos el miedo a envejecer con el miedo a morir, porque de alguna manera, pues cuando se llega a la etapa de la vejez, sobre todo a edades muy avanzadas y que hoy en día ya es posible llegar a etapas de más de 80 años, a edades de más de 80 años, entonces de alguna manera pues sí se llega a estar más cerca de la muerte y la idea que el llegar entonces a estas edades pues es el miedo a morir y es el miedo que no queremos precisamente hablar, no queremos experimentar, por eso hay ese miedo y de no querer hablar de la vejez, no querer hablar de la muerte. Aquí tocas varios puntos, Felipe, que se me antojan como puntos profundos de reflexión en cuanto a esta visión que se tiene de la vejez. Y yo creo que uno de los problemas graves que tenemos es el problema educativo, cómo estamos educando a nuestros hijos. Me comentaba un profesor ya de varios años en una de las universidades privadas más caras y más prestigiosas de México, pues la triste situación de los jóvenes que para tomar el sol o descansar se acuestan en los escalones que hay que subir o bajar, ¿no? Y cuando se acerca el profesor o profesora, personas que inclusive son mayores, que tal vez tienen 30, 40 años o más de dar cátedra, pues ahora sí que pásale como puedas, ¿verdad? Porque el jovencito ni se mueve. Y yo de entrada, pues, me pregunto quién los educó, de entrada sus padres, y me pregunto qué hacen las autoridades de estas universidades. Nosotros quisiéramos un mejor país, quisiéramos un país con más alto nivel educativo, y yo pienso que en las mejores universidades del mundo, citemos Oxford, Cambridge, pues ahí es al revés, ahí el que tiene derecho a transitar por los prados es el maestro emérito, es el que tiene años, es al que se le respeta. Los estudiantes tienen que caminar por las vereditas hechas, no pueden ni siquiera pisar el pasto, ¿no? Algunos dirán, pero qué ridículo. Bueno, el hecho es que siguen teniendo un nivel educativo infinitamente superior al nuestro y siguen llevándose los premios Nobel y siguen siendo las instituciones de gran prestigio, pero con esa admiración profunda a esos profesores de tantos años que sus canas, lejos de representar burla, representan respeto y sabiduría, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que hacer un cuestionamiento respecto a la educación que estamos dando a nuestros hijos para respetar a los abuelos, para respetar a los maestros, para respetar a aquel adulto mayor que está cerca de su vida, ¿no? Y también darnos cuenta que cuando la gente dice, es que tengo 60 años, ya estoy muy vieja, ¿ya qué me queda? Yo siempre les respondo, ya que te queda, pues te pueden quedar 25 años más de vida. O sea que calculas si 25 años no es nada
y no te puedes sentar en tu casa a esperar la muerte, porque 25 años son muchos años. En 25 años uno nace, crece, pasa por la adolescencia, pasa por la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y algunos ya están en posgrado. O sea que 25 años son muchos años. Y yo creo que tendríamos que cambiar definitivamente tanto la educación que damos para apreciar la vejez, como la visión que tenemos de la vejez, en donde lo único que se concibe es deterioro. Y bueno, la mayoría, yo me atrevo a decir que más del 80% de los premios Nobel que se otorgan son otorgados a personas no más allá de los 60, más allá de los 65 y 70. Y yo creo que tendríamos que darnos cuenta que a esa edad apenas se está cosechando lo que se ha sembrado para producir un mayor fruto y por lo tanto una mayor calidad de vida. Se dice en tanatología, ¿verdad?, que solo el que está realmente preparado para vivir está preparado para morir. Así es, sí, así vivir es. con plenitud. Y algunas personas tienen miedo a envejecer porque piensan que forzosamente el envejecimiento causa un deterioro alarmante y terrible, pero esto no es verdad, al grado, creo yo, Felipe, que por eso nos llaman tanto la atención esos casos de deterioro tan grave, porque siguen siendo minoría. Claro, así es. Yo creo que de alguna manera sabemos que el llegar a 60 años y más años, hoy en día, y se sabe que realmente el porcentaje de personas de edad avanzada, que en México es más del 7%, de alguna manera en su mayoría el 90% son personas sanas, porque en la etapa de la vejez, cuando nosotros hablamos de deterioro, estamos hablando de problema importante en la limitación de sus capacidades para ser independientes, y eso le ocurre a la minoría, no a la mayoría. De alguna manera sí hay tendencia y vulnerabilidad a ciertos problemas de salud, y eso depende de cómo hayamos vivido nuestros años anteriores. Por eso es importante, y una de las recomendaciones más importantes en esto, en el aspecto de salud, es el ejercicio. El ejercicio lo tenemos que hacer todos absolutamente, en cualquier época de la vida, y aún en la etapa de la vejez. Decía alguien, si algo quieres, lo único que quieras hacer en es el ejercicio físico, el ejercicio mental y el ejercicio espiritual. De alguna manera aquí es importantísimo, desde luego, dependiendo de cómo hayas vivido tus años anteriores, ya decía, y entonces, bueno, los hábitos y estilos de vida son muy importantes, ¿sí? En el impacto que van a tener posteriormente en el ser humano después. Bueno, de alguna manera las enfermedades crónicas, degenerativas, la hipertensión arterial, la diabetes y muchas otras que sí son frecuentes a esta edad, y que hoy en día ya se hacen muchas campañas de monitoreo, de prevención en etapas previas, y que se presume entonces que las próximas generaciones van a ser generaciones más sanas, ¿sí? Digamos, con menos problemas de salud, pero yo creo que no se está haciendo mucha énfasis en la otra parte, en la parte psicológica, en la parte emocional y en la parte espiritual. Ser conscientes de que el no cubrir las necesidades psicológicas y sociales son de los aspectos que más pueden afectar el área física. Decías llegar a la vejez, pues rodeados o acompañados o con un grupo de personas que no necesariamente tienen que vivir bajo nuestro propio techo, que no necesariamente tienen que ser familiares, puede ser el grupo entrañable de amigos, puede ser gente cercana con la que hemos tenido buena amistad o relación durante años, y no necesariamente llegar en cuanto a riquezas, que tú mencionaste la palabra, en términos económicos, sino con esa riqueza de experiencia, esa riqueza de amplitud, esa riqueza de horizontes y de sabiduría. Pero nos haces ver que hay cosas específicas como el ejercicio, y aquí te refieres al ejercicio físico, al ejercicio mental y al ejercicio espiritual. Yo creo que el ejercicio físico lo tenemos bastante claro, ya se nos ha dicho hasta el cansancio, que hay que procurar por lo menos caminar todos los días de 15 a 20 minutos, a paso no de carrera, pero sí rapidín. Ejercicio mental, que en este programa, bueno, ¿cuántas veces no lo decimos? Ejercitar la memoria, las lecturas, estar al día, informarnos,
y no quedarnos nada más con lo que pasó hace 5, 10, 15 o 30 años atrás. Pero el ejercicio espiritual. También hemos hablado aquí de la importantísima relación que es nuestra relación con Dios, de una oración profunda, de una vida espiritual rica. Nos hablas de que esto es lo que necesitamos hacer. Y hoy nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro invitado, el doctor Felipe Martínez Arronte, y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.